siglos Cádiz fue punto de salida y llegada para las naves que unían España con América. Cientos de embarcaciones tomaban como base la bahía de Cádiz para su partida y arribada. En ese tiempo los españoles acuñaron en el Nuevo Mundo miles de millones de pesos en oro y plata con destino a las arcas del imperio. Muchos de los barcos que transportaban esas y otras mercancías terminaron en el fondo del mar. Unas veces en el Caribe, otras entre la desembocadura del Guadalquivir y Tarifa. Se calcula que en aguas del Golfo de Cádiz pueden haber unos 700 naufragios con riquezas valoradas en 4 billones de pesetas. Estos cálculos nunca han podido ni podrán ser confirmados, pero han atraído multitud de cazadores de tesoros. Michel Paget, Robert Marsh o Mels Fischer han vuelto sus ojos hacia Cádiz con el fin de sacar del mar lo que un día se tragó. La historia se cruza con el mito, la ciencia se confunde con la fantasía. ¿Existirán magníficos tesoros bajo las aguas gaditanas? ¿Habrá más oro en el fondo del mar de la bahía de Cádiz que en el Banco de España? El avance de la tecnología y las experiencias de otros países hacen posible sacar del mar no solo la carga, sino un galeón entero. Ya se ha hecho con el Vasa y con el Mary Ross. En otros casos se ha podido rescatar el contenido de las bodegas, como ha sucedido con el Nuestra Señora de Atocha, el San Diego, el Tolosa o el Guadalupe, la mayoría de las veces con fines científicos, pero en ocasiones con objeto de obtener importantes beneficios para los descubridores. El ejemplo más característico en el rescate íntegro de un navío es el buque sueco de 1.300 toneladas Vasa. Fue votado el 10 de agosto de 1628 por encargo del rey Gustavo Adolfo II, con destino a su participación en la Guerra de los 30 años. Se fue a pique en el puerto de Estocolmo el mismo día de su botadura debido a un problema de construcción. Permaneció junto al islote de Benholme hasta 1961. Un historiador, experto en las guerras navales, Anders Franzen, lo localizó e inició una campaña para su rescate. Los suecos lo convirtieron en un objetivo nacional. Participaron la Marina, el Estado y varias empresas privadas. Se movilizaron ingentes recursos económicos y la más avanzada tecnología. Los trabajos de búsqueda, rescate y conservación duraron 30 años. Equipos de buzos lograron tender gruesos cables bajo el casco, consiguiendo reforzar y calafatear la nave. Con ayuda de unos pontones situados encima del barco, lo sacaron a la superficie. Fue llevado a un edificio construido ex profeso donde fue sometido a restauración y conservación. Se estudió y recuperó toda su estructura. A la par se localizaron en el lecho marino ornamentos, piezas del barco, así como 700 tallas de madera. El agua poco salobre del mar Báltico evita la presencia del Teredo navalis, un pequeño molusco que se adhiere y come la madera. Este grandioso barco se encontró así en un magnífico estado de conservación. A ello se ha unido la perseverancia y la inversión del Estado sueco. De esta manera el Vasa es hoy uno de los museos más visitados de Estocolmo y una joya para todos los aficionados a la navegación. El caso del Vasa es citado por cuantos defienden la recuperación de galeones en Cádiz y otros lugares. Es la muestra del efecto turístico que tiene la exhibición de una nave de su envergadura y valor. El Vasa es uno de los hitos de la ciudad de Estocolmo y un elemento de primer orden para conocer las costumbres de la época y la navegación en el siglo XVII.
Su valor es incalculable. Es como una máquina del tiempo. El ejemplo sueco sirvió para el proyecto Galeón impulsado por la Exposición Universal de Sevilla de 1992. El Nuestra Señora de Atocha es también muy citado, aunque en este caso por los buscadores de tesoros. Mel Fischer ha dedicado media vida a investigar y buscar por los cayos de Florida el paradero de un galeón español que había salido del puerto de Cádiz en 1622, lugar al que se dirigía ya de vuelta cargado de oro y plata. Tras muchas penalidades, Mel Fischer localizó y rescató el tesoro de la Atocha en 1985, 15 años después de encontrar el primer lingote de plata de su cargamento. Con sus fondos creó un museo en Key West y subastó una parte de lo encontrado, con lo que consiguió cerca de 400 millones de dólares. Hoy el Museo de la Atocha es uno de los lugares más visitados de Los Cayos. En el estado de Florida es una actividad frecuente la búsqueda de galeones españoles cargados con supuestos tesoros. Se han descubierto hasta la fecha 6 de los barcos que componían la flota que naufragó en el estrecho de Florida en 1715, que cargada de metales preciosos se dirigía al puerto de Cádiz. La Atocha ha servido a otros buscadores de tesoros para intentar localizar galeones españoles con el fin de recuperar el contenido de sus bodegas. El éxito de Fischer ha fijado la atención en Cádiz de gente como Robert Mars o Michel Paget, con el objetivo de encontrar un cargamento de metales preciosos. Those people who chip in on the expenses share in the profit. And yo hago el reparto de la siguiente manera. Un 35% para los que han aportado capital y un 65% para mis colaboradores y para mí. Estuve varios años buscando el Atocha sin encontrar nada. Invertimos alrededor de 6 millones de dólares. Cuando lo encontré, el gobierno federal de los Estados Unidos reclamó el 100%. El estado de Florida reclamó también la totalidad. Yo alegué la recompensa como descubridor del hallazgo por la ley del mar. El pleito lo gané en la Corte Suprema de los Estados Unidos y me dieron el 100%. Los ingleses también localizaron y rescataron un buque, el Mary Ross. La iniciativa fue del periodista e historiador inglés Alexander Mackie, estimulado por la recuperación del Vasa. Eligió el Mary Ross, navío insignia de la flota del rey Enrique VIII, que naufragó en la bahía de Solen cuando se dirigía a una batalla naval contra los franceses. Zozobró a causa de la sobrecarga tanto de cañones como de soldados y tripulación.
Alexander McKee localizó una señal en una vieja carta náutica de los accesos a Portsmouth. Ayudado por diversos expertos, utilizó por primera vez un sonar de barrido lateral, uno de los sistemas más eficaces todavía hoy en día. Desde 1975 y durante 20 años, numerosos voluntarios de todo el mundo participaron en las excavaciones subacuáticas y en la limpieza y conservación de los hallazgos. Se localizaron cañones, armas, útiles, ropas y hasta un botiquín. En 1982 se procedió al reflotamiento del Mary Ross con un pórtico de 56 toneladas y más de 100 cables metálicos. Una vez fuera del agua, el navío se depositó en una barcaza que lo llevó hasta Portsmouth, el puerto inglés donde fue botado 5 siglos antes. Allí se construyó un museo, el Chief Hall, donde se pueden conocer los detalles de este fabuloso barco. En el recinto donde está expuesto tiene que mantenerse constantemente una temperatura de 5 grados y una humedad del 95%. Al igual que el Basa, es un lugar de interés turístico y una fuente de información histórica. En Filipinas, junto a la isla Fortuna, fue localizado el buque español San Diego. Un equipo francés lo encontró y procedió al rescate de su carga con la ayuda de diferentes empresas. San Diego formaba parte de la flota de los mares del sur. Realizaba una ruta que partía de la China, con escala en Manila, llegaba a Acapulco, donde la carga se trasladaba por tierra hasta Veracruz, donde volvía a embarcar hacia Cádiz. Llevaban porcelanas y diversos materiales preciosos. Fueron sacados a la superficie 5.000 objetos, sobre todo cerámica, plata, orfebrería y artículos religiosos, así como un pequeño arsenal militar. Costas del estado americano de Virginia, se ha iniciado el rescate del Juno, hundido a principios del siglo XIX, cuando se dirigía a Cádiz. El Estado español ha reclamado un porcentaje de lo que se descubra. Existe una controversia sobre los legítimos propietarios de la carga de un naufragio. Historiadores españoles sostienen que todo lo que se encuentra en un barco que ha naufragado pertenece al Estado que fletó la embarcación. Según esta tesis, todos los barcos hundidos que pertenecían a la corona española tienen ahora en el Estado español su sucesor legal y por tanto de los derechos sobre lo que se halle. The government of Spain was very much aware that I'd recovered the treasure. Sophie, el gobierno de España sabía que estábamos recuperando el tesoro. De hecho, la reina Sofía fue a una exhibición en la sede
de la sociedad from Spain, and National Geographic. right into En 1985, they were acompañada de altos cargos, fancy, and they le regalé el mejor de los cañones que habíamos encontrado cannons that we como obsequio as a al pueblo español. appreciation for the people of Spain. But treasure hunting is La caza de tesoros no es salir y encontrar una pila de oro. it's a long-term Es project, and for un example, proyecto a largo plazo. well, I started Empecé a buscar la Atocha in en 1964 and y todavía estoy trabajando and sobre él. it'll probably Necesitaremos be at least another otros 20 años para completar and the lo same mismo thing goes for con the su barco Santa gemelo, Margarita. el Santa Margarita. Now, Ahora estoy trabajando en la costa oriental I've been working on de this Florida en una flota española. for 35 Llevamos 35 años years. I'm y still todavía working estamos on allí. all of them right now. Datos hallados en el archivo de Indias sirvieron también para localizar el lugar exacto del hundimiento del Tolosa y el Guadalupe, conocida como la Flota del Azogue. Eran dos barcos que habían salido de Cádiz en el mes de julio de 1724 con destino a Veracruz y 37 días después de la partida llegaron a Puerto Rico. De allí fueron hacia la isla de la Española, la actual Santo Domingo, donde les alcanzó un huracán narrado por el maestre de la Guadalupe, Francisco Barrero y Peláez, al presidente de la Casa de Contratación de Cádiz. Esperando por instantes nuestra última hora, sin embargo, ya varado el navío, bien sea la fuerza del viento o la divina providencia, se reconoció acercarse más a tierra, de modo que se sentó sobre arena a una legua distante de ella. Al naufragio sobrevivieron una parte importante de las dos tripulaciones que pudieron contar lo ocurrido aquel 25 de agosto de 1724 y que sirvió siglos después para rescatar los restos de ambas naves. A pesar de tener tanta documentación, hasta 1994 no se acometió su rescate, quizás porque estos dos barcos no llevaban metales preciosos. El Tolosa y el Guadalupe llevaban en sus bodegas 500 toneladas de mercurio destinados a las labores de extracción de plata en las minas de Potosí. El mejor sistema de localización de naufragios tiene su base en la pesada burocracia del Imperio Español, en la ingente cantidad de documentos de fletes, cargas y oficios que generaban las dependencias de la Corona de España en América y el Lejano Oriente. La intrincada burocracia española se ha convertido en una bendición a la hora de buscar naufragios y tesoros. Si investigamos un galeón del siglo XVI que está a 4.000 metros de profundidad, además podemos no saber dónde está. Quiero decir, muchas veces el único dato que aporta la documentación es se perdió en la mar o se perdió a la salida del canal de Bahamas. O sea, eso es como decir nada.
Curiosamente, los barcos más apetecibles son aquellos de los que no se dispone mucha información, porque no ha habido supervivientes y por lo tanto no ha habido posibilidad en la época de rescatarlos porque no se sabe dónde están o porque están a mucha profundidad. Eso posibilita ahora que con las tecnologías de que se dispone se pueda rescatar, cosa que no se hizo, por ejemplo, en el siglo XVII. Si se encuentra un cañón y podemos encontrar la documentación referente a ese barco con la artillería que llevaba, ya tenemos un dato para identificar. También si encontramos marcas grabadas en barras, por ejemplo, de plata, ¿no? Eso sirvió para identificar el Atocha. Estos son casos de rescates significativos de la historia reciente. En varias ocasiones eran navíos con origen o destino en Cádiz, como el Juno, el Atocha, el San Diego y la flota del Azogue. Hay muchos otros ejemplos de búsqueda de galeones, alentados por las fantasías de los tesoros y ayudados por la formidable fuente de información que es el Archivo de Indias. Por ejemplo, en Portugal, junto a la ciudad de Peniche, se buscan los restos del San Pedro de Alcántara, que iba hacia Cádiz con prisioneros y 7,5 millones de pesos en oro. Durante 3 años, después de su naufragio, se rescató el 80% de la carga, financiado por los comerciantes gaditanos que fletaron el barco. No todos los galeones hundidos están repletos de riquezas, pues era habitual que los propietarios de los barcos y la carga intentasen recuperar la mayor parte del contenido de las bodegas. Para ello se utilizaron campanas de aire, rudimentarios trajes de inmersión y hasta buceadores griegos. Los propietarios de las cargas que iban en las bodegas de los galeones hundidos hacían verdaderas campañas de rescate. A pesar de las dificultades que se encontraban por la turbidez de las aguas y el mal tiempo, se intentaba recuperar lo más valioso de la carga. Aún así, muchas veces la dificultad de acceso, la profundidad de las aguas o el mal tiempo sepultó durante años ingentes tesoros en el fondo del mar. Solo los medios técnicos y económicos actuales permiten ahora lo que hace siglos fue imposible. La importancia económica e histórica de lo que se puede rescatar son un acicate. En las costas de Cádiz, desde Sanlúcar a Tarifa, cientos de buques hundidos jalonan el lecho marino. Muchos de ellos sin carga alguna, otros con las bodegas llenas de metales preciosos, del río de oro y plata que salía de América para Europa con escala en Cádiz. Una fortuna en joyas y en historia está a la espera de ver la luz.